Doctorcito. Ya estoy negativo, gracias a Dios. Afortunadamente fue algo leve y rápido. Bendito sea Dios. Las vacunas cumplieron con su cometido. Con su cometido, entre las vacunas y el estarse cuidando bien la salud, tener una buena salud, mantener una alimentación y actividad física. Una buena alimentación, actividad física. Todas esas cosas fueron importantes y que esta última variante aparentemente no es tan dura y no es tan compleja, es más rápida, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya estamos en pie de lucha, hemos estado siempre. Bendito sea Dios. Muchas gracias a todos por preguntar, por estar pendientes. Bien. Nos habíamos quedado, déjeme un momento porque siempre aquí está. Nos habíamos visto en la última sesión lo relacionado a la acción penal. Discurrimos sobre esos temas, empezamos a dar algunos vistazos, pues por supuesto, con la idea de entender cómo funciona la acción penal y que, dadas las circunstancias y el avance que ustedes manejan a nivel de su carrera, el distingo entre la acción penal y la acción civil y sus alcances, ¿no? De una manera muy somera, estamos tocando estos temas. Y ahora, pues vamos a adentrarnos un poquito en la iniciación de el proceso penal. Me da mucha pena, tengo algunas interrupciones, como siempre. De los 250 personas que tengo asignadas, siempre se cuentan unas 5 o 6 que no están. Con mis disculpas para Luis Josué Elisandro Pop, no sé por qué me pide que al grabar me dice que lo va a desconectar. Entonces, por favor, Luis Josué, si te desconecta, por favor te vuelves a conectar sin ningún problema. Entonces, tengo, como les decía, algunas personas que insisten que no tengo cómo comunicarme con estas personas, con estos estudiantes, y que pues pareciera que no tienen tampoco ningún interés en el seguimiento de las normas para poder, o para que todos aprovechemos estas sesiones. Voy a intentar de alguna forma estar verificando esta situación para resolverlo y no tener más interrupciones. Bien, entonces, les decía que vamos a ver esta situación, el inicio del proceso penal. El proceso penal inicia su actividad con la recepción o conocimiento de la noticia criminal por parte del juez instructor. Este conocimiento le puede llegar por medio de la querella, por medio de la denuncia, por medio de un atestado policial o por medio de un oficio. Ya veremos que este atestado puede ser una circunstancia o una especie de documento administrativo y tiene un matiz previo al proceso.
o finalmente puede ser de conocimiento oficioso. El objeto de esta noticia necesariamente debe ser un supuesto de hecho o un hecho que revista los caracteres esenciales del delito y que pues además sea subsumible en uno de los tipos penales que especifica nuestro Código Penal o en alguna ley penal especial, ¿no? Esta noticia criminis, esa noticia criminal también puede tener su origen en una investigación policial o en la instrucción de un delito distinto, ¿no? Es decir, en la investigación de otro hecho que reviste o que aparenta ser un hecho delictivo. Ese, pues, puede ser el caso del descubrimiento casual de delitos durante la práctica de diligencias de prevención de la policía judicial, y en esos casos, pues, debería de abrirse otro procedimiento distinto al efecto de establecer o de definir o de elucidar o de esclarecer los hechos. La iniciación del proceso penal se encuentra directamente relacionada con la naturaleza del proceso penal y la forma de persecución de los delitos. En ese sentido, es clásica en el derecho penal la diferencia entre los, como vimos la semana pasada, en la clase anterior, los delitos perseguibles de oficio, los perseguibles también solo a instancia de parte o instancia particular, como le señala el Código. La regla general, como es bien sabido y hemos visto, es que los delitos debieran de ser perseguibles de oficio. Su fundamento resulta obvio en tanto que el jus puniendi solo puede ser ejercido por el Estado, sin que deba renunciarse tal derecho a disposición de los particulares, ¿no? Así es como lo define o como lo entiende el legislador. No obstante, esto no es óbice para que las personas, sean o no ofendidas, puedan también, en algunos casos, provocar el inicio del proceso penal. Obligados unas veces en calidad de denunciantes y voluntariamente en otras ocasiones interponiendo una querella. Como pues nos adentraremos en esos detalles más adelante. Por lo tanto, según lo que hemos señalado y con base en el Código Procesal Penal, cabe distinguir en esta materia tres clases de acciones en donde se subsumen o se clasifican los delitos atendiendo a su forma de iniciación. Una acción pública dependiente de instancia particular y una acción privada, que las hemos analizado en detalle en la clase anterior. Y que a partir del artículo 24 es donde podemos encontrar en nuestro código estos aspectos. Ahora, ¿alguien tiene en sus manos el código? Que me levante la mano para leer el artículo 71 del Código Penal. Permítanme, voy a ver quién me levanta la manita. Yamilé, Georgina González, por favor, ¿me puedes leer el artículo 71 del Código Procesal Penal? Con gusto, licenciado. Artículo 71. Derechos.
Los derechos que la Constitución y este código otorgan al imputado puede hacerlos valer por sí o por medio de su defensor, desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización. Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él, ante alguna de las autoridades de la persecución penal que este código establece. Si el sindicado estuviera privado de su libertad... ¿Te puedo pedir, perdón que te interrumpa, te puedo pedir que vuelvas a leer ese segundo párrafo y que todos prestemos mucha atención, porque es que de aquí es donde tenemos que partir? Muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto. Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él, ante alguna de las autoridades de la persecución penal que este código establece. ¿Continúa? Sí, por favor. Si el sindicado estuviera privado de su libertad, toda autoridad que intervenga en el procedimiento velará para que conozca inmediatamente los derechos que las leyes fundamentales del Estado y de este código le conceden. Muchas gracias, te agradezco mucho. Es ahí entonces en el artículo 71 en donde partimos, porque este artículo en su segundo párrafo reconoce como primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible. Conforme a lo expuesto, el proceso penal se inicia una vez se llega a conocimiento de la noticia criminal, de la comisión de hechos presuntamente delictivos. La finalidad de la instrucción, que se denominan diligencias previas en el procedimiento abreviado y sumario en el procedimiento por común, ¿no? O sea, que así se les conoce doctrinariamente, pues será la de la averiguación. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Por favor, ¿me lo cierra? Gracias. Para que no tengamos esas interrupciones. Entonces, pues al final se trata de la averiguación completa, la averiguación es exhaustiva del hecho mediante la praxis de diligencias de investigación, ¿no? El juez instructor puede inclusive conocer la noticia criminal de diferentes formas. En principio, el Ministerio Fiscal, el Ministerio Público, puede conocerla de oficio, puede hacerlo a través de un atestado policial, puede hacerse del conocimiento por medio de una denuncia o a través de una querella de los ciudadanos haciendo efectivos, según sea el caso, denuncia o querella, un deber o un derecho. Todos estos casos constituyen formas de iniciar el proceso penal y a estas nos iremos refiriendo hoy mismo. En principio, el atestado, nos vamos a referir al atestado policial. El atestado policial, o en nuestra legislación definido como la prevención policial, que al final el solo hecho de señalarle atestado indica que es un documento oficial en el que se pone a una autoridad en conocimiento de algo, ¿no? Y a mí por eso se me ha preferido llamarle por siempre o siempre como atestado y no como la prevención que utiliza el código. Pero debemos entender que nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces, el proceso penal puede iniciarse mediante el atestado que es realizado por la Policía Judicial, que ya vimos que en nuestro caso se trata de la Policía Nacional Civil,
en el ejercicio de las funciones que le atribuye la ley para la averiguación de los delitos públicos que se cometen en su demarcación o en su territorio. Para ese fin, la policía practica, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para la comprobación y descubrimiento de los delitos. Y esto lo hará constar en ese documento, en el atestado que entregará al Ministerio Público, al juez, dependiendo de las circunstancias, junto con los efectos, instrumentos o las pruebas del delito al que haya tenido acceso. El atestado constituye un escrito, digámoslo, complejo, en el que constará la relación circunstanciada del hecho, las declaraciones, las diligencias practicadas y todas las circunstancias que observe el funcionario público de la policía judicial que puedan ser prueba o indicio del delito. El atestado no debe revestir, al menos en nuestra legislación, una forma especial, ¿no? Se extiende en un papel común y su redactor firmará todas las hojas de las que consta, ¿no? También pues firmará o puede firmarlo en la parte que les afecte los que pudieran intervenir. Aunque no lo señala el código, si no lo hicieran, pues se debería de expresar la razón por la cual, ¿no? Esto no es algo que se acostumbre, ni es algo que se señale en el código, por la propia naturaleza. De hecho, las paupérrimas redacciones, como veremos en algunos ejemplos, o al menos en alguno que tengo para que nos hagamos una idea, no necesariamente desprende toda la información que fuese suficiente o que se requeriría para los efectos pertinentes, ¿no? Ese atestado debe presentarse ante el juez o ante el Ministerio Público junto, como dije hace unos momentos, con los efectos del delito. Además, en el atestado se hará constar y se dará cuenta de las detenciones anteriores y de la existencia de alguna requisitoria para su llamamiento o búsqueda, siempre y cuando así pueda hacerse constar de acuerdo a la base de datos de la policía. Ese atestado policial constituye un mero acto preparatorio de la instrucción penal. Es resultado de la investigación preliminar o es preventiva de un delito. Y de ahí, del concepto o de la concepción de que pueda servir de preventiva de un delito, es que acoge el nombre de nuestro código como prevención policial. Debe distinguirse en todo caso entre las actuaciones de carácter policial que se constatan en el atestado y las diligencias de investigación, aunque en su contenido puedan coincidir. Así sucede con las diligencias de inspección ocular y que recoge o que en esas circunstancias se recogen efectos del delito que regula nuestro Código Procesal Penal, pero que acostumbra a realizar la Policía Judicial levantando un atestado para ese efecto. Entonces, que en ese sentido son distintos los contenidos exigibles para la realización de diligencias de prevención y las de instrucción.
Vamos a ver. Cuando hablamos de un atestado policial, estamos hablando de un documento que expide un funcionario público a través del cual hace la noticia criminal. Señala las circunstancias en específico, y no me quiero adelantar mucho, el contenido y la variabilidad, pero es un documento a través del cual comunica esa situación hacia los órganos que corresponden. Pero dentro de la investigación hay ciertas circunstancias, ciertos medios, ciertos objetos de prueba que se tienen que hacer a través de diligencias cuyo encargo se le hace a la Policía Judicial. Y el resultado de ese encargo tendrá como resultado un documento en el que consten los hallazgos. Ese también es un atestado policial, pero ese no es una prevención policial como tal, porque la prevención policial es única y exclusivamente un acto introductorio en el que se lleva la noticia criminal. Los demás atestados que son derivados de las pesquisas, de las investigaciones encargadas, esos no tienen carácter de atestado. De prevención policial. Alguien, permítame un momentito, solo déjenme ver, creo que lo pedí. Entonces, el atestado tendrá la consideración para los efectos legales de denuncia. Es decir, ese efecto legal tendrá el atestado. Es una noticia criminal. Por ello, como sucede con la querella o con la denuncia impuesta por un particular, el atestado no puede ser incorporado a la libre apreciación realizada por el Ministerio Público para formar convicción acerca de la culpabilidad del imputado. Esa culpabilidad debe quedar acreditada por los medios de prueba practicados a lo largo del proceso, y especialmente aquellos que se diligencian dentro del juicio oral. Recordarán aquella circunstancia en la que caracterizábamos la etapa de instrucción, en la que no necesariamente todos los elementos de investigación practicados en la etapa preparatoria constituyen prueba en el juicio. Solo aquellas que están diligenciadas en el juicio oral pueden ser tomadas por el tribunal que corresponde para determinar o para llegar a la convicción de la culpabilidad. Entonces, esa culpabilidad debe acreditarse a través de medios de prueba. El hecho de la denuncia, el hecho de la querella, el hecho de la prevención policial por sí mismas no constituyen prueba alguna, y menos en las formas en que están redactadas. Es simplemente el inicio de ello, ¿no? Es ese instrumento oficial en el que una autoridad hace constar a otra algo que es cierto, algo que sucedió, y no necesariamente en todos puede definirse en la prevención policial sobre la existencia de un delito. El maestro Pietro Castro
define el atestado policial como un documento, acta o constancia, o un documento administrativo que no puede ser considerado acto procesal, en el que se extienden, plasman y contienen las diligencias, hechos averiguados, declaraciones de testigos, declaraciones de imputados, informes, circunstancias observadas, etc. Contienen todas las diligencias con la mayor exactitud posible que practica la policía judicial y que pueden ser prueba o indicio del delito para la averiguación y comprobación de los hechos presuntamente delictivos y aprehensión, en su caso, de los responsables. Esta definición, obviamente amplia, pero muy precisa, recoge precisamente esos elementos de los que hemos conversado hasta ahora. Es un documento preprocesal, es un documento administrativo que no se constituye en un acto procesal como tal, y en donde deben hacerse constar los hechos, las circunstancias y las diligencias realizadas con la mayor exactitud posible a la verdad, realizadas por la policía judicial para determinar la existencia de hechos presuntamente delictivos. Debido a ese carácter previo al proceso penal, es de naturaleza administrativa. Pero como todo atestado policial, tiene pues, la vocación de servir a un procedimiento y posteriormente ser integrado a él. Adopta, digamos, la forma típica procesal, aunque pueda de entrada no ser un acto procesal, en el mismo momento que se incorpora a la instrucción judicial, pasa a serlo unido a una similitud paralela de la actuación dentro del proceso mismo, dentro del proceso penal mismo, el que va dirigido o el que se convierte de facto en estructura básica de las futuras investigaciones. Por lo tanto, además de documento administrativo, adquiere la consideración de un acto preprocesal. El atestado policial tiene el mismo valor de la denuncia y no de una prueba. Y para que convierta en auténtico elemento probatorio en el proceso, no basta con que se presente, sino que debe ser reproducido en juicio y debe ser, por supuesto, reiterado y ratificado, como iremos viendo más adelante. Básicamente, el objeto de un atestado policial es cualquier infracción de tipo penal. Es decir, los hechos constitutivos de delitos públicos y los hechos presumiblemente constitutivos de delitos privados, cuando se produzca un requerimiento de parte legítima. Podríamos definir que es toda aquella materia sobre la que puede tratar o provocar la realización de un atestado, es decir, cualquier acto ilícito penal
sean los hechos delitos públicos, semipúblicos o privados, cuando de estos haya pues un requerimiento de parte legitimada, ¿no? E inclusive de faltas. Ahora, viene una parte complicada y es cómo lo armamos. ¿Cómo se compone? Pues el código no establece forma. El Código Procesal Penal no nos define, no nos da una luz al respecto. En sistemas un poco más desarrollados, en donde la figura de la de la policía judicial está claramente definido y se desenvuelve con mejor precisión, esta circunstancia está regulada a través de reglamentos de la propia policía judicial, en la que se señala o se le instruye a los policías o a los agentes de autoridad a que lo definan con mejor precisión. En nuestro caso no lo es, ¿no? Y como iremos viendo, o como ustedes pueden apreciar, cuando toque tener un atestado policial en sus manos, podrán observar que el mismo siempre será producto de el entorno cultural del agente de autoridad. Y eso obviamente pudiera limitar los alcances. Pero en principio, ¿no? Independientemente de la forma, que pues ya les mostraré que hay una forma, hay un sistema en el que los agentes lo pueden hacer, lo pueden llenar, tenerlo. Pero en principio, atendiendo a su naturaleza, la primera parte de su composición debería de ser una noticia inicial, la fuente de la noticia criminal, es decir, como fuente a través de la cual ingresan en el proceso los hechos presuntamente delictivos, que dentro del mismo y a través de la actividad procesal oportuna deben ser probados. Además, si hay conocimiento, habrá constancia de los presuntos responsables criminalmente, de las víctimas, de los perjudicados y de los posibles testigos, ¿no? Entonces es importante que el atestado policial o es menester, es ideal, que ese documento, que ese atestado exprese con claridad cómo se alcanza el conocimiento del hecho presuntamente criminal, ¿no? Fue comisionado por tal persona, fue por presencia propia, fue con requeridos por un tercero, fue por un interesado, etcétera, etcétera. Y debe haber una relación victimal, unos apuntes victimales. Dado que en el cuerpo del atestado se relata un factum presuntamente delictivo, un hecho presuntamente delictivo, pues es importante valorar que la acción se desarrolla en un escenario concreto, ¿no? Una ubicación geográfica, un determinado lugar, un entorno criminológico,
una iluminación de tal forma, una calificación sobre la zona. Y estos elementos reflejados en un atestado pueden considerarse inclusive agravantes de la vulnerabilidad de la víctima, ¿no? Y con al menos dos elementos personales, ¿no? Un agresor y una víctima. Es de vital importancia a ese respecto comprender lo que la moderna criminología nos enseña a través de la victimología. Es decir, que la pareja criminal, que es distinta a la pareja de delincuentes, se integra por esos dos elementos que se necesitan y definen uno a otro. Pues salvando los casos de víctimas difusas, ¿no? O sea, como la salud pública, la administración pública, el orden público, la hacienda del Estado, salvando esas circunstancias de víctimas difusas, no hay delincuentes sin víctimas. Y viceversa. No lo digo yo. No me lo inventé yo. Eso es lo que la moderna criminología nos enseña cuando define la victimología. Permítanme un momentito. Mil disculpas. Pero era mi esposa y si no le contesto me da miedo. Entonces, digamos que esta circunstancia especial que define la victimología como la pareja criminal es algo que el atestado policial debe procurar contener, ¿no? Entonces, un completo atestado refleja, en la medida de lo posible, los elementos descriptivos del escenario criminal, ¿no? Es un tipo de escenario, externo, interno, vía pública, parque, disposición de objetos, personas, recogida de efectos, presencia de testigos, preferentemente con alguna afiliación completa, efectos de su posterior citación, de las posibles relaciones existentes entre víctima y agresor, la criminodinamia de la acción delictiva, será así como pues, la posible, digamos, facilitación consciente o no del hecho por parte de la víctima, si hubo provocación, incitación, incluso alguna simulación. Todas esas circunstancias que son importantes para la averiguación de la verdad deben hacerse constar en ese atestado policial. Por favor, necesito 2 manos levantadas, que no sean las mismas que han leído ya. Gracias, ahí estamos. Sergio, por favor, Sergio Quiñones. ¿Me puedes hacer favor de leer el artículo 304? Deja de su mano levantado Carla y Lenny. 304 me dijo, ¿verdad? Por favor. Sí, licenciado, con mucho gusto. Aquí está. Presentación policial. Se me va a poner mis lentes. Sí. Ok. Perdón, 304, prevención policial. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio,
informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir y asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de policía. Muchas gracias, Sergio. Como verán, el artículo 304 es bastante laxo al determinar la definición y los alcances de la prevención policial o del estado policial. Pero en todo caso, engloban las circunstancias a las que hemos hecho esta relación. Por favor, te agradezco mucho, Sergio. Carla Ramírez, por favor, ¿puedes leer el artículo 305? Buenas noches, licenciado. Artículo 305. Formalidades. La prevención policial observará para documentar sus actos en lo posible las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con asentar en una sola acta con la mayor exactitud posible las diligencias practicadas, con expresión del día en que se realizaron y con cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el acta de las investigaciones de las informaciones recibidas, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación y en lo posible por las personas que hubieran intervenido en los actos o proporcionado información. Muchas gracias, Carla, te agradezco mucho. Como ustedes podrán ver, el artículo sigue siendo lo suficiente, el código sigue siendo lo suficientemente laxo y amplio como para que un criterio policial nos arroje un documento en el que puedan señalarse la mayor cantidad de aspectos posibles. Esto obviamente nos da la posibilidad de que el documento sea lo suficientemente amplio como que sea lo suficientemente reducido. Y ahí es donde peca nuestra posibilidad o nuestra regulación al dejarlo con amplitud. Por favor, Lenny, ¿me puedes leer el artículo 308? Con mucho gusto, Lee. Gracias. Autorización. Los jueces de primera instancia y donde no los hubiere, los de paz, apoyarán a las actividades de investigación de la policía y los fiscales del Ministerio Público cuando estos lo soliciten, emitiendo, si hubiere lugar a ello, las autorizaciones para las diligencias y medidas de coerción o cautelares que procedan conforme a la ley. Los jueces resolverán inmediatamente y de manera motivada las solicitudes que les sean formuladas. Para el efecto anterior, los jueces podrán estar presentes en la práctica de estas diligencias si así lo solicita el Ministerio Público y, a petición de éste, dictar las resoluciones que según las circunstancias procedan para garantizar los fines del proceso penal. Durante la etapa preparatoria, los fiscales fundamentarán verbalmente ante el juez el pedido de autorización, explicándole los indicios en que se basa. En el mismo acto, a petición del juez, mostrarán el registro de las actuaciones de la investigación. Cuando la diligencia haya sido solicitada por la policía por no existir fiscalía en el lugar, ésta deberá informar de ello al Ministerio Público en un plazo máximo de 24 horas. Puesta la persona a disposición del juez, este deberá informarlo igualmente en el Ministerio Público en el mismo plazo. Muchas gracias, te agradezco mucho. Ahora, este artículo 308 es el que marca el distingo entre los atestados policiales que les hacía relación hace algunos momentos. Un atestado policial inicial, que es la noticia criminal, que para nuestro código, de acuerdo al artículo 304, es la prevención policial, y otro que es el resultado, el documento que resulta de algún
de alguna orden de investigación, de alguna actividad, de alguna circunstancia o alguna diligencia que se le haya ordenado a la policía en razón de la investigación y que cuyo resultado lo hará a través de un atestado policial que es distinto a la prevención policial. Estos artículos que leemos son los referenciales. Yo les quiero incentivar a que igualmente lean aquellos que no hemos estado leyendo. Yo hago algunas referencias como para que entendamos dónde están las bases legales, pero es importante darle una lectura a todos esos artículos, ¿no? En el capítulo 3, hoy que estamos en los actos introductorios, que por el momento estamos viendo la prevención policial, hay algunos en las que hemos dejado a salvo porque no nos hemos adentrado a esas finezas, pero que son de vital importancia, como el caso de los atestados cuando hay una aprehensión de las personas, que es el caso del artículo 307. Así es que les incentivo que de cualquier forma sigamos leyendo. Ahora, la segunda fórmula. No vamos a entrar a esto. No vamos a entrar a esto. Que nos vamos a quedar a medias. Ya vi que es bastante, vamos bastante avanzados en la hora. Entonces, si me lo permiten, denme un momentito. Quiero poner a la vista de ustedes todos los documentos que yo les presente aquí como documentos que aun cuando sean documentos reales, por supuesto cumplimos con los cuidados de que sean procesos que no estén vigentes sujetos a investigación. Pero en términos generales, este es una prevención policial. Esta es la forma en que el atestado, y que este está en términos redactados en términos importantes, define una autoridad. En ese sentido, creo que es importante identificar primero esa composición, ¿no? Es decir, esa noticia inicial, el hecho de definir personas, posibles víctimas, personas involucradas, como ustedes verán, el sistema ya genera la posibilidad de ingresar datos como las características físicas antes de esos apuntes victimales a los que hacíamos alusión, en las que en todo caso la autoridad, la policía judicial hará las relaciones, las redacciones que considere convenientes para que en los términos tan amplios y laxos que habla el artículo 304 y 305 del Código Procesal Penal, abarquen aquellos aspectos en los cuales se pueda determinar la posible comisión
de un hecho delictivo. La redacción, como les digo, siempre va a estar determinada por el nivel cultural de la gente y, por supuesto, por una costumbre o la educación a la que son sometidos los agentes de la Policía Nacional Civil en su academia, ¿no? Son fórmulas aprendidas y sirven o que les sirven a ellos para hacer esta documentación. No lo voy a leer, obviamente, porque es irrelevante. Lo tengo en pantalla para que ustedes lo puedan observar. Creo que no se desprende mucho más que el conocimiento somero del documento, superficial. No lo haremos así con la denuncia, con la querella, en donde sí trataremos de construir al final del conocimiento teórico, construir con nuestras propias manos una denuncia y una querella como los actos iniciales o introductorios de la etapa preparatoria. ¿Alguna duda respecto a lo que hemos visto esta noche? Para mí está claro, licenciado. Muchas gracias, Sergio. Todo claro, licenciado. Gracias. Muchas gracias, Georgina. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Axel levantó la mano, creo que por cortesía le vamos a dar la... Muchas gracias. Axel, sí, se me lo volvió a bajar, pero Axel, gracias. por favor. Sí, gracias, Lick. Si fuese tan amable, solo una cuestión, y te dice más vale preguntar que quedarse con la duda. Quizá me perdí un momentito. Una diferencia entre atestado y prevención policial, cuando usted estaba mencionando en relación al artículo 308. Muchas gracias, Lick. Ok, con mucho gusto. Sí, vamos a ver. El atestado policial es la forma de llamarle a la documentación, ¿no? Es como decir archivo, como decir carpeta. Ese documento que emite la policía judicial para entregarle al Ministerio Público, para entregarle al juez de instrucción, dependiendo de las circunstancias, es lo que la doctrina llama atestado policial. Nuestra legislación al atestado policial inicial, a que se refiere el artículo 304, es decir, al acto introductorio en el que se conoce la noticia criminal, se le llama prevención policial. Y es una denominación que se le otorga a través del Código Procesal Penal, ¿no? Es en nuestra legislación que nosotros definimos prevención policial. Los jueces harán relación a la prevención policial y tú en tu práctica, cuando pronto seas abogado, si decides desarrollar tu carrera en el ámbito del proceso penal, pues le definirás como prevención policial a ese acto introductorio de la etapa preparatoria. ¿Te lo expliqué bien? Completamente claro. Gracias, Lick. Con mucho gusto. Ronnie, adelante. Muchas gracias, licenciado. Me parece bastante interesante lo que se vio en esta clase el día de hoy porque definitivamente hace una separación de las personas, o mejor dicho, de los documentos y su actuar como acto introductorio. Por supuesto, son varios, son otros documentos, pero este principalmente ha causado un poquito de duda y en lo personal me queda bastante claro. Cuando habla de una prevención, cuando informamos o la policía informa sobre el inicio de un proceso, un acto, una situación y principalmente lo que es el estudio de una investigación que lo haría la policía que forme parte de las pruebas ya emitidas, inclusive supervisadas por el juez competente. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, Ronnie. En efecto, así es, y de hecho, digamos, sin ánimo de ser peyorativo o de hacer un señalamiento, la pobreza de la elaboración, no lo llamemos pobreza. O sea, el tedio de la costumbre, el tedio
de llenar requisitos por llenarlos, a veces hace que estos documentos no sean tan sustanciosos y no sean tan fortalecidos como pudiera trabajarse una querella o una denuncia, en donde nosotros sí tenemos ese interés, recopilamos. Si ustedes van a hacer una querella, o sea, un cheque por un cheque sin fondos, por ejemplo, pues uno hace todas sus investigaciones en la acción privada, inclusive cuando es una acción pública y cabe la denuncia, cuando cabe la querella, pues nos esforzamos en llenar esos vacíos, que no son vacíos de requisitos como tal, porque lo que nos tenemos que hacer es esforzarnos a que los sujetos procesales podamos llegar al entendimiento y a la verdad de ellos. Esa es y debe ser la intención, y como alguien mencionó ahorita en el chat, las redacciones son escuetas, producto de lo que el código ha señalado. El código dice algo tan amplio pero tan corto, que tiene un tacuche tan a la medida de lo que sea, en el artículo 304 y 305, que permite una cosa tan escueta como algo mucho más fortalecido. Cuando evidentemente, cuando vemos sistemas que son más robustos, en donde tenemos una policía judicial o instancias de las autoridades policíacas que se desarrollan como policía judicial con mucha más preparación, pues obtenemos documentos de una calidad o de una sustancia más importante, ¿no? Entonces sí es importante lo que tú dices, definitivamente. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Si no hay más dudas, dejo la grabación, detengo la grabación. Y, por supuesto, procedo siempre el fin de semana a subir los documentos, los videos a la página de Facebook para que puedan verlos tal cual pasó la semana pasada. Bien, si no hay algo más, entonces ninguna queja, ningún señalamiento, ningún dolor. Nos vemos entonces el próximo día de clases, que entiendo es el jueves, para adentrarnos en estos temas. Voy a intentar adentrarme en el caso, en la doctrina de la denuncia y de la querella. Va a ser difícil que lo logremos abarcar las dos el jueves, para poder empezar el martes ya con la práctica de la elaboración de sus documentos. Muy bien. Dicho esto, les agradezco mucho su atención y su presencia. Les deseo una muy feliz noche y que gocen ustedes y sus familias de buena salud. Feliz noche.